Saludos, el Señor te bendiga. Hasta que te habla tu hermana y amiga Maritza Araúz, queriendo darte fe, fortaleza y esperanza. En esta hora vengo a hablarte sobre el Rey ya viene, tiempos apocalípticos. ¿Por qué hago este estudio bíblico? Decido hacer este estudio bíblico porque en este tiempo, con la pandemia, con COVID-19, todo el mundo empezó a hablar de que se está acabando los tiempos, de que viene el apocalipsis, que estos son tiempos apocalípticos, que ya el fin del mundo está cerca, que ya el fin del mundo está y que ya, de hecho, mucha gente, inclusive aquí en Estados Unidos, que tiene comprado bunkers para el fin del mundo, se fue para el búnker porque ya el mundo se acababa. Y yo decido hacer este video para hablar sobre los tiempos de Apocalipsis y los tiempos del fin y las señales del fin de los tiempos. Porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo, cuidaos que nadie os engañe, que en este tiempo se levantarán falsos profetas y falsos maestros. En este tiempo esto sucede, hermano, como usted no se imagina. Nosotros inclusive cuando vemos todas estas cosas en las televisores tenemos que tener mucho cuidado con los pronósticos, porque pronósticos también pueden caer en falsas profecías. Así que vamos a hablar de los tiempos apocalípticos de acuerdo a las palabras, de la señal del fin de los tiempos, no de acuerdo a Maritza Araúz, de acuerdo a la palabra. A la palabra donde dice mirad que nadie os engañe. Esto nos encontramos en Mateo capítulo 24. ¿Por qué el Señor da estas palabras? Los apóstoles, sus discípulos en aquel momento le preguntan al Señor, Señor, ¿y cuándo serán las señales de estas cosas? ¿Y cuándo estas cosas sucederán? Refiriéndose al fin de los tiempos. Y nos encontramos Mateo 24. Le va explicando, le dice, oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Nosotros venimos escuchando de guerras. Desde hace mucho tiempo diferentes tipos de guerra. El mundo ha pasado por dos grandes guerras, que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, todo lo que nosotros conocemos hoy en día, todo este sistema político mundial que hay hoy en día, se debe a estas dos guerras. A la primera, donde se empezaron las ligas de las naciones, y a la segunda, donde se concreta en las Naciones Unidas. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca. Todas estas cosas tienen que acontecer. ¿Por qué? Porque al final de los tiempos se va a levantar un gobierno maligno, el gobierno del falso maestro, el gobierno del falso Cristo, que va a engañar mucha gente. Y todas estas guerras son lo que le dan base a este último gobierno. A le abre el camino para que este tiempo profético ocurra. Mucha gente dice, esto es del diablo. No, esto el Señor lo permite. Nada hace el enemigo en esta tierra si el Señor no da permiso, pero todo esto está ocurriendo porque el Señor lo permite. ¿Por qué? Porque el Señor en su momento todos los gobiernos los va a eliminar, porque solamente va a quedar un reino, el reino de los cielos. Solamente va a haber un rey, un gobernante, el Señor Jesucristo. Pero todas estas cosas tienen que suceder. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Nosotros lo hemos visto. De hecho, el reloj profético para la iglesia es la nación de Israel. A causa de la Segunda Guerra Mundial es que surge la nación de Israel para darle protección al pueblo judío. Pero esto es profético también. En el año 70, después que se rompe la nación de Israel con la destrucción del templo, hay unas profecías sobre Israel que se tienen que cumplir. Están las profecías de Ezequiel, profecías de Jeremías, profecías de Isaías, que habla del levantamiento de la nación. Por eso nosotros tenemos que creer en el cumplimiento profético, porque cuando pensaron después de 70, que el mundo pensó en aquella época que la nación de Israel había desaparecido, que se iba a volver a levantar, que la higuera iba a florecer, que ese valle de huesos secos iba a tomar vida. Sí, en el 48. Sí, eso surgió. Todo esto es necesario que ocurra, dice,
pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos. Mire, todo esto que está pasando, escrito está. Es necesario que suceda, esas son nuestras señales. Una señal no te dice que ya llegaste a un sitio, dice, no, estás por llegar. Esa señal es lo que avisa a la iglesia, es que nuestro Señor está por venir. Le avisa al mundo, arrepiéntete porque el juicio contra el mundo viene. Esto solamente es principio de los dolores. No te creas que este es el dolor completo. No te pienses que esto es lo más grave que te va a pasar. Espera que vengan los juicios de las trompetas y ahí te vas a enterar lo más grave que vas a pasar. Aquel que no quiere creer en la palabra, aquel que piensa que la palabra es un engaño, como escribió alguien hoy en un post que yo puse en Facebook, que la iglesia lo utiliza para hacer dinero, sigue creyéndote ese cuento, mijo. Hay quien lo utiliza, pero esos también vienen a juicio. Pero la palabra se cumplirá, esa palabra se viene cumpliendo. Estos son principios de dolores. El mundo hacía más de 100 años que no había visto una pandemia como esta. Y la gente dice, como alguien le dijo, no, es que eso pasó hace 100 años. Sí, pasó hace 100 años. Pero como dice la palabra, le dijo el Señor a Daniel, crecerá el conocimiento, aumentará la ciencia y se viajará de aquí a allá. Hace 100 años no había la ciencia que hoy en día. Hace 100 años no se hacían los viajes, que hasta un viaje hacia el espacio exterior estaba programado para ayer y se canceló a causa del tiempo. Hermano que me escucha, es tiempo de despertar que nuestro Señor viene. Estas son las señales. Mundo impío, a ti que no crees en el Señor, a ti que no crees en la palabra, las señales de la palabra se están cumpliendo. Yo me recuerdo cuando a mí se me empezó a hablar de la palabra, yo estaba igual como el incrédulo. Si a mí me gustaba la bebida, me gustaba el baile, la fiesta. A mí yo no quería que nadie me sacara del camino donde yo andaba, porque para mí el camino era bueno y me lo estaba disfrutando. Pero vino este hermanito y me dañó el camino y me empezó a hablar del fin de los tiempos, de esto que yo te estoy hablando, y yo no le creí, pero tampoco fui boba. Empecé a buscar la palabra, a indagar y empecé a comparar con las noticias. Para aquel tiempo se estaba hablando del surgimiento de la Unión Europea, para aquel tiempo se estaba hablando de la globalización. Todo eso está en la palabra, un solo mercado, una sola moneda, una sola religión. Todo eso está en la palabra. Y para ese tiempo se estaba hablando del mercado común, de una sola nación, de un solo gobierno. Y espérate, lo que este hombre me dijo es cierto. Déjame alinear mi vida porque yo no quiero pasar por los juicios de la palabra. Así que tú que no crees, tú que dices, no, esto no es cierto, es tiempo de que despiertes y mira que el tiempo se está cumpliendo. La otra lámina habla sobre la abominación desoladora. Pero ¿qué es esto de la abominación desoladora? Vamos a ver lo que dice Mateo. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces el que esté en Judea, huya a los montes. Pero ahí nos vamos a Daniel, porque nosotros tenemos que estar mirando el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis de manera junta. De eso yo después te voy a hacer un estudio más adelante, pero hoy te quiero hablar de las señales del fin de los tiempos. Daniel dice, pero otra semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre ese desolador. Esto nos habla de de la última semana de Daniel, de la última semana, que esa semana que no se ha cumplido, esa semana profética que no se ha cumplido. Nos habla de esos 3 años y medio. Que estos 3 años y medio, en esos 3 años y medio se va a levantar el falso, aquel que te viene ofreciendo paz, aquel que te viene ofreciendo prosperidad, aquel que se te está hablando como el salvador del mundo. De repente este gobernante, que todo el mundo se va a volver loco, lo va a apoyar, lo va a favorecer, se te convierte en lo que en verdad es. Quitan la máscara. Por eso es que el Señor habla, cuidado que no te engañe. Entonces este gobernante que se hace pasar por lo mejor, y todo el mundo lo ama porque habla de amor y paz y prosperidad. ¿Quién no quiere que te hable de amor, paz, prosperidad y salud? Hasta que en la tercera semana y media va y se sienta en el templo. ¿Cuál templo? En el templo de los judíos, porque va a venir a ofrecerle a los judíos lo que nadie ha podido hacer, levantar el templo.
El templo que se levanta donde está el domo de la roca, en el monte de Moria, donde está la pared de los lamentos. Y después que haya levantado el templo, ahí va diciendo: yo soy Dios, me tienen que dar adoración a mí, me tienen que hacer sacrificio a mí. Y va a mandar a suspender los sacrificios que se hacen en el templo de Israel, para que los sacrificios y la adoración se le den a él. Y como la gente está tan acostumbrada a adorar imágenes hechas por hombres, a adorar escultura, este hombre va a mandar a hacer escultura para que los pueblos le adoren, lo rindan y lo tomen como su Dios. Nosotros que somos el pueblo de Cristo, ya sabemos que este es el falso maestro, el falso profeta, la abominación desoladora. El que le entienda, dice la palabra. Usted me va a decir: mi hermanita, ya la iglesia se habrá ido. Bueno, hermano, yo te puedo decir lo que dice, yo sé lo que dice la Biblia de Scofield, que nosotros antes de que esto venga, la iglesia va a ser raptada, pero también Mateo, antes de hablarnos del rapto de la iglesia, nos habla de la abominación desoladora, nos habla de estas señales, que nosotros cuando las veamos estemos atentos, porque nuestro Señor viene a buscar la iglesia. Esa es la próxima. Mira, la iglesia que se va, mira lo que dice Mateo 24:31. Enviará a sus ángeles con gran voz, con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La primera Tesalonicenses 4:16-17 dice el apóstol Pablo: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué significa eso? En un tiempo preciso, yo no te puedo decir si es a la mitad de la semana o al principio de la semana. El Señor viene por su pueblo, el Señor viene por su iglesia, el Señor viene por el pueblo que ha sido lavado por la sangre del Cordero, pero el que ha sido sellado por el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? La palabra dice en Efesios: no contristéis al Espíritu Santo, por el cual ha sido sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo es el sello de nuestra redención. Hace poco estaba con mi esposo viendo este documental que se hace sobre el fin de los tiempos, casi 2 horas, y yo siempre he dicho a mi esposo: el engaño es como el veneno de ratón, 90% harina y 10% veneno. Aquel documental duró 2 horas, y al final del documental, esta persona que lo está predicando, yo no me había acordado que ese documental yo lo había visto, no, el sello de la redención es la celebración del sábado. Mentira del diablo. El Señor reprende al diablo y sus mentiras. La palabra es bien clara en esto. La palabra dice que el sello de la redención es el Espíritu Santo, y lo dice el apóstol Pablo varias veces, particularmente en el libro de Efesios. La palabra, el mismo apóstol Juan, el mismo apóstol Juan en el libro de Juan, el Señor sale al encuentro a sus discípulos en el primer día de la semana. El 7º día es el sábado, el primer día de la semana es el domingo. Nada tiene que ver el 7º día con la salvación del hombre. Eso es religiosidad, mentira del diablo. No te dejes engañar. El sello de la redención es el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención, el gran consolador que el Señor nos va a enviar para guiarnos a toda verdad. Es tiempo que despertemos, es tiempo que dejemos de contristar al Espíritu Santo de Dios. Mucha gente piensa que la vida del cristiano, la vida en Cristo, se trata de ritos y de hacer cosas. No. La cosa que usted tiene que hacer es cambiarse de adentro, limpiar su corazón, limpiar su mente. No seamos como los fariseos del tiempo del Señor Jesucristo, como sepulcro blanqueado, muy limpiecitos por fuera, una apariencia religiosa, con sus ritos y todo. Cumplían con todo de ahí, pero infectados por dentro. Sus corazones estaban llenos de vicios, de maldad. Hoy en día también vemos eso, gente muy pulcra, muy limpia por dentro, pero infectados de pecado. Nosotros sí tenemos que vestir de una manera decorosa, agradable a los ojos del Señor, que eso es lo que significa decoro.
Pero ¿de qué me vale a mí ser decorosa? Y como yo he escuchado de mujeres muy decorosas, adulterando. Mujeres muy religiosas, como estaba yo escuchando los otros días un documental de esta iglesia, y la pastora, la esposa del pastor, pecando con uno de los hermanitos, adulterando. ¿De qué me vale a mí una apariencia religiosa si no estoy viviendo para Cristo? Y lo más triste es que la gente que se ha acostumbrado a pecar, lo que hace es, como dice la palabra, contristar al Espíritu Santo, por el cual fue sellado para el día de la redención. Cuando esa trompeta toque, lo que va a hacer que tú subas a los cielos con el Señor es que estás sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de la promesa, de la heredad, que cuando nosotros toquemos, el Espíritu Santo, que nos hace ser parte de ese cuerpo glorioso de Cristo, es el que nos va a subir con Él, a encontrarnos con Él en los cielos. De la higuera aprended, dice la palabra. Mateo 24, 32 a la 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca, a las puertas. Esto tiene dos significados. Vamos a hablar de la higuera. La higuera la vamos a dejar en segunda parte, pero nosotros los cristianos sabemos que la higuera se refiere al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel floreció en mayo del 48, ahorita al final te digo la fecha porque no me sé la fecha muy bien, el día. La fecha me la sé, en el 48 esa higuera floreció. Esa higuera lo que le está diciendo, mira, viene tiempo de cumplimiento profético. Esta nación que en el 70 fue destruida, que fueron perseguidos, que fueron echados del territorio romano y fueron regados por todo el mundo entero. Esa nación, después de este holocausto de Hitler que eliminó millones de judíos, el Señor los volvió a recoger en su tierra. El Señor los volvió a recoger en su nación, a un terreno que estaba baldío, porque aquello allá estaba perdido, no había nada. La higuera floreció, usted va a ir a ver en una nación próspera, una nación que está lista para lo próximo. Porque la nación de Israel sigue en cumplimiento profético, la iglesia también, pero la nación de Israel también, porque esa es la señal, el reloj profético de la iglesia. Mira lo que dice Joel: asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. A causa del rechazo del Señor Jesucristo, le pasó muchas cosas a este pueblo de Israel, pero el Señor no se olvida de sus pactos y su promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él no se olvida de sus promesas. El Señor es un Dios de pactos, no rompe pactos. El hombre sí, Dios no. Dios tiene un pacto con esta nación y la hará cumplir. Mira lo que dice Oseas: como uvas en el desierto hallé Israel. Vi a vuestros pares en sus primicias como a la fruta temprana de la higuera. Ahí nos habla de florecimiento de la nación, y mucha gente se burlaría y no creería que esta nación se iba a volver a levantar, pero por la mano de Dios se levantó, porque eso hace la mano de Dios. La higuera de Israel floreció el 14 de mayo de 1948 a consecuencia de la guerra. Por eso es que el Señor dice que es necesario que estas cosas pasen cuando habla de nación contra nación, de habrán guerra, porque todo tiene su propósito. El Señor lo permite para despertar a su pueblo como señal, pero para también establecer su propósito, para traer el reino del Señor a la tierra. ¿Por qué? Porque los sistemas mundiales van a desaparecer, los sistemas mundiales vienen a juicio. Nosotros como la iglesia no podemos depender de los sistemas de gobierno, del único sistema de gobierno que nosotros podemos depender, del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a depender de los sistemas de gobierno, cuando se levante ese falso gobernante, lo vamos a aplaudir y lo vamos a seguir. Ahí me gusta como dice el señor, el doctor Justo González en el libro de la historia de la iglesia, que los tiempos de Constantino han pasado.
que el divorcio del gobierno y la iglesia está empezando y empezó hace rato, hace tiempo, cuando el gobierno empezó a llamar a lo malo bueno y a impulsarlo de manera legal, yendo por encima de los mandatos del Señor, particularmente en esta nación de Estados Unidos, que su base es en God we trust, en Dios confiamos, y las leyes de Dios las dejaron a un lado para complacer al hombre, adoraron más a la criatura que al Creador. Empezaron los tiempos de Constantino a derribarse. Ese matrimonio entre la iglesia y los gobiernos empezado a darse hace tiempo. La iglesia no lo quiere aceptar, la iglesia no lo quiere ver, pero esos tiempos ya están pasando. Solamente tenemos que ver en los últimos 16 años cómo los gobernantes han ido levantando leyes en contra de la palabra del Señor y en contra de la iglesia. Como los días de Noé. Mateo 24, 36 a la de 39. Porque el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Porque como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé. Yo te voy a hablar de 2 días de Noé. Primero, los días de Noé, cuando Noé empezó a predicar del diluvio, cosa que aquella gente nunca había visto lluvia. Empezaron a burlarse de Noé, lo llamaron loco, a reírse, a burlarse, a hacerle, inclusive yo vi una película que le hacían fiestas hasta frente del arca, burlándose del hombre. Así nos pasa a nosotros los cristianos, nos llaman locos, nos llaman pillos. ¿Qué epítetos no nos dicen a nosotros? Yo me recuerdo una compañera de trabajo me dijo, no, si Ávila lleva años predicando que el Señor viene y todavía yo no lo he visto, que le dé gracias a Dios a esa bruja que no la había visto, porque eso era una mujer que bregaba con brujería, adúltera, saliendo con un hombre casado allí mismo en el trabajo. Una vida de desorden. Por la misericordia de Dios no había sido consumida, porque Dios no nos da lo que nos merecemos. En su amor nos trata bien. En este tiempo el Señor en su misericordia nos trata bien, no le da lo que el mundo merece. Cuando nosotros vemos que el mundo le da la espalda por completo al Señor, aprobando leyes en contra de los mandatos del Señor. Pero también que había el día del diluvio. Había comida, había bebida, había boda, había chavos para levantar casa, había prosperidad, la cosa estaba buena. La gente utilizaba el dinero para comprar lo que quería, porque si había para casarse, había para amueblar una casa, había para comprar muebles nuevos. Si había bebida y comida, es que había echado para comprar bebida y comida, porque la bebida y comida, hasta ahora que yo sepa, no es gratis en ningún sitio ni en ninguna época, siempre ha sido con trueque. La economía estaba buena, había prosperidad. ¿Cómo que va a venir un diluvio si cuando mejor estamos? ¿Cómo es que va a venir el juicio del Señor si cuando mejor estamos? Mira la prosperidad cómo está, la cosa está buena. No, muchachos, no predique eso. Predica de prosperidad, predica de amor, porque Dios es un Dios de amor. Dios nos ama. Podemos seguir haciendo lo que queramos porque Dios es un Dios de amor. La gente se queda pegada en eso. Dios es un Dios de amor, sí. Pero léete léete Juan 3:19. Y por cuanto desecharon la verdad de Dios, el juicio vino sobre ellos. El juicio del Señor viene. Todas estas señales es para que te alertes de que el juicio del Señor viene. Esto no es cuento de vieja. Busca la palabra, busca cuánta profecía se ha cumplido. Se cumplieron las del pasado y se van a seguir cumpliendo estas, hermano que me escucha. La naturaleza nos está diciendo que algo viene. Hay gente que es incrédula, que ya está hablando de los fines del mundo. Del fin del mundo. Pues claro, la gente sabe que algo está sucediendo, la gente ve el desenfreno de otro. Búscate, como le dice Pablo a Timoteo, cómo van a ser los hombres de los últimos tiempos, avaros, amantes de sí mismos, desobedientes de sus padres. Una descripción completa de cómo está la sociedad hoy en día. Yo tengo una amiga que ella es cristiana, abogada,
que ella cuando joven decía, Marisa, yo predicaba sobre los tiempos de Sodoma y Gomorra, de este matrimonio igualitario, de que se iba a dar porque la palabra lo decía, pero yo jamás y nunca pensé que iba a estar viéndolo. Yo hablaba de las pestes, yo jamás pensé que iba a estar viviendo esto, me decía ella. Viendo el tiempo profético cumplirse. Es tiempo de despertar, es tiempo de abrir los ojos, iglesia, es tiempo, mundo impío, tú que no conoces al Señor, pero dices, hay algo que viene, tú que sabes que tu vida necesita orden, es tiempo de ordenarle los caminos del Señor, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, esa verdad de Cristo te va a liberar de la ira futura, del juicio, de los juicios venideros te va a liberar. Iglesia, despiértate, deja de estar viviendo de una apariencia religiosa, deja de estar viviendo de ritos religiosos, empieza a limpiarte desde adentro, deja de estar contristando al Espíritu Santo con el cual que fuiste sellado para el día de la redención, echa a un lado el bochinche, echa a un lado la división, echa a un lado la avaricia, el amor al dinero, el amor a las cosas materiales, que sí, las cosas materiales son buenas, claro, a todos nos gusta, pero eso no puede ser el centro de nuestra vida. Deja de estar utilizando la iglesia como alcancía. La iglesia no es la alcancía del hombre. La iglesia no se hizo para herencia. Es tiempo de enderezar la senda, es tiempo de enderezar los caminos del Señor. Todo esto son señales del fin de los tiempos. Todo esto son señales de que nuestro Señor está cerca. Último recordatorio que se le da a la iglesia. Mateo 24, 40, 62. Y este es bien importante. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres moliendo en un molino. Una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabes a qué hora ha de venir nuestro Señor. Esto es para hombres y es para mujeres. Por eso el Señor Jesucristo, para que nadie se confunda que esto es para hombres o para mujeres, no, esto es para hombres y para mujeres. Esto es para todo el mundo. Para todo el mundo. Uno va a ser tomado, uno va a ser dejado. ¿Qué significa esto? Si usted está con una apariencia religiosa, viviendo con una apariencia de piedad, pero su interior y su vida no está en orden, tiene una doble vida, a la iglesia va, alaba y adora, pero está adulterando, está fornicando, está en borrachera, está en bochinche, está en pelea, está utilizando estos medios para buscar pornografía, está gente que se levanta a dividir la iglesia, hermanos y hermanitas, y hermanitas que son tan buenas y tan lindas y hermanitos también, pero lo que hacen es dividiendo la iglesia, llevando bochinche de aquí a allá. Váyase a Gálatas. La palabra dice que el que está en ira, el que está en bochinche, el que está en amargura, el que está en divisiones, no hereda el reino de los cielos. No hereda el reino de los cielos. Es tiempo de ordenar nuestra casa, pero esta casa interior, porque usted puede ser como una muchacha que yo conozco, era una fornicaria, la habían perdido, cuidado con este hombre que vas a caer. Una mujer que iba a la iglesia, que adoraba, que profetizaba, pero estaba fornicando. Decidió, hizo una iglesia, no, porque yo me tengo que cambiar la vestimenta, porque todo se trata de la vestimenta. Yo espero que también haya cambiado el corazón, porque usted puede cambiarlo de afuera, pero si no limpia lo de adentro, pierde el tiempo. Pierde el tiempo. El hombre puede ser engañado, pero Dios no puede ser engañado. ¿Cuándo Él viene? No lo sabemos. Por eso tenemos que ser como las 5 mujeres prudentes, las 5 vírgenes prudentes, con la lámpara y con la vasija llena de aceite, buscando al Señor en todo momento, nuestra mente en las cosas del Señor, porque Cristo viene y viene pronto. Este es un tiempo, hermano y hermana que me escucha, de gozo para la iglesia, de regocijo. Regocíjate tú que duermes. ¿Por qué? Porque viene el Señor, nuestro Señor ya viene. Él nos ha prometido una tierra donde no tenemos que luchar más contra el pecado, donde no tenemos que estar luchando contra la opresión, contra la necesidad. Él es nuestro Padre y nos quiere bendecir en una tierra con cielos nuevos y tierra nueva. Como dice la palabra, cuando pasen estas cosas ya no vamos a necesitar ni la fe
ni la esperanza, solo el amor. Las profecías van a pasar, la fe va a pasar, solamente queda el amor, Él, porque Él es amor. Pero nosotros tenemos que reciprocar ese amor. ¿Cómo? Entregando nuestras vidas a Él. En esta hora déjame orar por ti. Tú que todavía sabes del amor de Dios, pero no lo conoces porque no le has dado tu vida, no le has dado tu amor, porque cuando nosotros le damos nuestra vida al Señor, le damos amor a Él. Así que déjame orar por ti. Oh Padre amado, yo te presento a aquel que va a ver este video, Padre. Yo lo bendigo en esta hora, Padre Santo. Hablo palabra de vida sobre él y su casa, Padre. En el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda lo reprendo ahora en el nombre poderoso de Jesús. Se quebrantan cadenas, se rompen yugos, se rompen cadenas, vienen vidas a los pies de Cristo. En esta hora, Padre Santo, yo impulso a este que escucha a confesarte como Señor y Salvador, a darte su vida en ofrenda, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracia y honra a ti, mi Rey, para tu alabanza y gloria eterna. Amén, amén, amén. El Señor te bendiga y te permita seguir educándote en Él. ¿Por qué? Porque el pueblo perece, porque le falta conocimiento. Así que nosotros no vamos a perecer, nosotros vamos a vivir porque vamos a buscar el conocimiento sano y profundo que nos da el Señor. Amén, amén y amén.